y soy Dios y vendo un curso y la hice. Y es como, claro, o sea, estás jugando al azar. Es decir, puede salir muy bien o puede salir muy mal. Y por otro lado, ¿qué estás vendiendo? Hola, este es un nuevo episodio de Terapia de Parejas. Yo soy Gonzalo. Yo soy Alan. Y el programa de hoy vamos a hablar de un tema súper controversial, que me parece muy importante. Es un tema del cual no se habla demasiado, sino que es la economía en pareja. Que obviamente cada pareja decide manejarlo de diferentes maneras, compartida o separada. Y ese es el tema de hoy. Vamos a hablar de nosotros cómo manejamos nuestra economía, las decisiones que hemos tomado a lo largo del tiempo de estos 6 años de relación. Sí, economía en pareja, definitivamente un tema que es verdad que es un tabú. Es un tabú en muchas culturas. Voy a arrancar ya controversial. Yo creo que en Latinoamérica hay un tabú de hablar de economía, de hablar de plata. La economía es algo a lo que nadie va a decir, no le doy importancia a esto, porque es algo que nos atraviesa constantemente. Sí, pero muchas personas viven con lo que tienen. Pero a la vez siguen teniendo una elección consciente e inconsciente de la economía, justamente. Entonces, el hecho de no hablar no hace que no te atraviese. Vamos a hacer un ping-pong de preguntas, el dilema financiero se llama este juego, donde vamos a empezar a ponernos en escenarios hipotéticos y ver qué es lo que responde el otro también para que ustedes nos conozcan un poco más. Si solo pudieras gastar dinero en una cosa por el resto del año, ¿en qué lo gastarías? Tenés tu platita extra, si solo pudiese gastar esa plata en cosas extra. Viajes, totalmente viajes. Same. Iría a los viajes sin comer. Solo por el placer de viajar. ¿Cómo te cambia la cabeza el viajar, no? Sí, absolutamente. Es una burbuja de diversión, de exploración. Tenés que ir con la cabeza muy abierta. No sé, viajar es una cosa maravillosa. Así que creo que estamos de acuerdo. Match. Tenés un presupuesto ilimitado. ¿Invertís en remodelar tu casa o te vas de vacaciones a un lugar exótico? Tenés un presupuesto ilimitado para una sola cosa. Muy bien. No, arreglo en casa, seguramente. Me hago un viajecito tranca, tipo un fin de semana a un barrio cerca de casa, un lago o un mar o lo que sea, en lugar de un viaje exótico que me va a conllevar mucho dinero, y lo destino a algo que realmente va a perdurar en el tiempo y me va a dar una vida más acomodada, tal vez más tranquila o con más comodidades. Sí, yo lo pienso del lado de la inversión y es como, o sea, tu casa apenas remodelada con un patio ilimitado implica que le puedes agregar valor ilimitado a tu activo. Le estás incorporando dinero a tu capital. Entonces, eso te permite después alquilar tu casa y pagarte unas vacaciones exóticas por mucho tiempo. Vamos al tercero y último, si te parece. Si les gustan estas dinámicas, háganos saber y hacemos más. Más. Tenés la oportunidad de hacer un regalo grande a tu pareja, pero debes elegir entre un regalo material, una joya o un elemento o una experiencia. Viajes, en especial, etcétera. ¿Qué elegís? Bueno, esta pregunta se responde sola. Viajes y experiencias. Viajes y experiencias, sí, definitivamente. ¿Vos qué preferirías? También. Yo creo que nunca te he regalado una joya. Sí. Te he regalado, el anillo de compromiso. Contanos cómo fue tu experiencia y tu relación con el dinero antes de emigrar y cómo sentís que cambió en este tiempo que estás fuera de tu zona de confort. Yo nací en una familia clase media trabajadora, entonces el hecho del trabajo era una cosa muy importante, trabajar siempre para el futuro, ¿no? Siempre trabajando, siempre viviendo con el ahorro, siempre en la cabeza el ahorro. Y bueno, en base a eso también mi familia ha logrado muchas cosas, ¿no? Ha comprado su propia casa, han cambiado de autos, nos han dado gustos a los hijos, ¿no? Mis viejos, en base a su trabajo de toda una vida. Entonces yo tengo eso en mi cabeza, ¿no? El hecho del trabajo, el hecho del sacrificio, guardar siempre, vivir como en esta cabeza de, bueno, guardar siempre y no gastar de más, ¿no? Esa es un poco limitante en ese aspecto. Y el hecho de venir a Europa me costó también salir de esa zona, ¿no? De vivir como ahorrar, no darte gustos o no permitirte tal vez vivir experiencias o darte gustos en la cotidianidad. Es un trabajo que cuesta salir porque uno tiene tan arraigado esas cosas en la familia. Lo que hemos hablado en los últimos podcasts, el hecho de encontrar también el equilibrio entre sus experiencias del pasado, aprender de eso, sacar lo positivo de eso y generar tu propio modo de
de vivir. La operación difícil es como poder entender que hay que hacer un desglose de todos esos mitos que rondan la cultura latinoamericana y el approach hacia la economía. Creo que la cultura latinoamericana tiene muchas creencias limitantes respecto al dinero. Vos, mientras contabas justamente cómo era esa relación de tu familia o tu relación con el dinero, salen muchos conceptos que tienen que ver con, o sea, tienen como toda una carga negativa. Es decir, hablamos de el sacrificio, hay que sacrificar algo para que esto salga. Bueno, también tiene que ver también con la economía que se vive en cada país. Hay que guardar, no creo que tenga que ver con Sí, eso. Creo que si no te tiene que alcanza el sueldo para vivir, obviamente tenés que decir, ¿qué hago? ¿Como o me voy de viaje? Y decido comer. hay economías que funcionan mejor y la cultura hacia el dinero sigue siendo con esta carga pesada. Sigue siendo siempre me falta. Sigue siendo mejor guardo para después y lo guardo abajo del colchón. No investigo qué opciones hay para invertir. La gente más joven quizás ahora está entrando en la movida inversión, en la movida me muevo con activos externos, afuera del país. Es decir, ahora hay una movida un poco más estudiada que la persona de antes no se permitía tener. Por supuesto, está también la decisión de, bueno, mi objetivo es tener hijos, tener una casa y estar como preparar todo para eso. Y un poco está la invisibilización. ¿Salió la palabra? Siento que hay una Está la invisibilización de justamente la persona que está viviendo, ¿no? Siempre está esa sensación de, bueno, ya tengo hijos, tengo 23 años, me lanzo a vivir por mis hijos, a sacrificarme por ellos, a guardar por ellos, porque ellos van a necesitar. Ahora las personas se permiten vivir una buena cantidad de años, crecer sus propias economías y después preocuparse en justamente procrear, tener hijos, tener una familia un poco más constituida. Tiene que ver tal vez con el alcance de la información que se está viviendo hoy en día con Internet. Mm. El hecho de fondos indexados, el hecho de las inversiones en diferentes trabajar en Internet, smart working, trabajos más actuales que te abren un poco la cabeza en el sentido de el trabajo como se consideraba de trabajar en una fábrica 8 horas, 40, 50, 70 horas por semana para recibir un sueldo. No, ahora que la gente está diciendo, ya, yo necesito un sueldo que me dé dinero y que me haga gastar la menos cantidad de energía y menos cantidad de tiempo posible. Entonces la gente en base a eso está buscando alternativas y está generando otro tipo de ingresos, está cambiando un poco el discurso del trabajo. Creo que nos vemos afectados por las generaciones pasadas. Justamente hay un montón de dinámicas también que no podemos ignorar y es la del padre proveedor, la de la madre que se queda en casa, Ama de casa. la de los hijos que, digamos, dar todo por los hijos que siguen creciendo sin una cultura de la economía. Es decir, son cosas que se profundizan. Ninguno de nosotros ha sido criado en Europa, con lo cual no sabemos acá cómo son las dinámicas. Pero sí, hemos vivido en Copenhague y hemos visto a niños de 16 años ya yendo a trabajar con una cultura de la inserción laboral desde muy chiquitos. Desde los 16, 15 años ya empezaban a trabajar como cajeros en supermercados y había trabajos destinados hacia ellos. Es que ese también es el punto, ¿no? Generar una estructura en términos sociedad es importantísimo. Y no sé si eso está tan establecido. A ver, también hay un montón de otras problemáticas que tenemos que saltar en Latinoamérica, como el trabajo infantil y un montón de cuestiones que están profundizadas de manera muy negativa, pero que seguramente si se estructuran a nivel societario, a nivel gubernamental, pueden hacer una gran diferencia, porque lo que genera es esta sensación del joven de decir, bueno, hay una cultura del trabajo que yo puedo respetar. En Argentina está McDonald's, que da trabajo a los menores de edad. Creo que desde los 16 se puede empezar a hacer, si no me equivoco. Creo que el hermano de una amiga trabajó en McDonald's desde muy chico y yo creo que eso tiene un valor increíble. O sea, que el joven, muy joven, casi adolescente, pueda ir, presentarse un lugar en un horario, respetar determinadas normas y poder servir al otro. En cierto punto te adoctrina un poco eso. Pero es que es necesario tener una estructura, inclusive para hacer un proyecto tuyo, inclusive para hacer una muestra de arte, inclusive para hacer una empresa. Tener un trabajo y entender cómo funcionan las estructuras de un trabajo y respetarlas, te permite a vos después, cuando te sientes a generar tu proyecto o liderar a otras personas, entender cómo se hacen las cosas. Ese también es el punto, ¿no? Que no podés pretender, porque ahora está como la movida, bueno, no termino ni siquiera la secundaria y voy, invierto en activos, en la bolsa,
y soy Dios y vendo un curso y la hice. Y es como, claro, o sea, estás jugando al azar. Es decir, puede salir muy bien como puede salir muy mal. Y por otro lado, ¿qué estás vendiendo? ¿Qué mierda vende? ¡No me doy ni cuenta que vende! ¿Qué estás vendiendo? ¡Un reloj que se sumerge 200 kilómetros! ¡Déjame hinchar la pelota! ¿Qué es lo que estás vendiendo? ¿Una estructura en base a qué conocimiento? ¿Qué es lo que viviste? ¿Qué es lo que experimentaste? ¿Qué exactamente? Porque vender tu propia experiencia desde un lado muy subjetivo y no entender cómo funcionan los procesos en el mundo es darle una herramienta a gente para que solamente haga lo que para vos está bien. Pero no sabes si está bien para el resto. No sabes si van a poder ser insertados en una empresa, si van a poder generar un proyecto que funcione. Es decir, creo que todo esto, el tema educación, el tema formación, está muy relacionado con cómo vivimos nuestra economía. Siento que también la educación tiene que hacer un cambio. Desde 1800, que se sigue explicando, diciendo y haciendo exactamente lo mismo. Las sociedades, las generaciones van cambiando, su cabeza es diferente, las redes sociales, el internet, todo cambió, se modificó, avanzaron y cambiaron. Y la educación que se quedó estática, retrasada totalmente. Entonces, evidentemente hay que hacer un cambio. Hay que ver cómo educamos a las nuevas generaciones para que puedan llevar a cabo con su vida de una manera más organizada, más funcional. Sí, hacen falta definitivamente, hace falta un cambio rotundo en el sistema educativo y hace falta un espacio para que los adultos también se eduquen, para que los adultos aprendan a romper estigmas, aprendan a romper hábitos que yo lo percibo diariamente, donde veo que se profundizan esas costumbres que lo único que hacen es empobrecer a las personas y a las familias que están generando y no salen de ese ciclo. Un mal hábito. Un mal hábito que creo que tienen las personas. Un mal hábito que tienen no esas saber personas. no saber cuánto tienen, cuál es el balance de su dinero. Encontrarse de un momento al otro que nosotros inclusive podemos hablar tenemos que hablar de los muchos errores que hemos cometido y ha sido un error que hemos cometido por mucho tiempo. No saber, porque hemos tenido momentos en los que hemos estado muy, muy, muy acomodados y esa tranquilidad o ese nivel de ahorro que no sabíamos que estábamos empezando a generar, sobre todo cuando recién llegamos acá, era como, bueno, el dinero es ilimitado, vamos a gastarlo. I'm Kim Kardashian West. I'm a mother, millionaire, law student, and billionaire. Era un poco, es el pensamiento, era no saber hasta que nos sentamos con un spreadsheet a hacer como una hoja de Excel y hacer las cuentas, y ahí vimos todos nuestros números en rojo, porque nosotros teníamos fue un momento tremendo, no sé si te acordás, pero teníamos en la cabeza un determinado objetivo que tenía que llevar nuestros números en verde y no. Todos nuestros números estaban en rojo. Este spreadsheet creo que es un tool interesante. Si a ustedes les interesa, podemos preparar un template para parejas o para personas, para individuos, para que se puedan organizar, sobre todo con respecto a objetivos y a división de hacia dónde va la plata. Vieron que hay como un desglose de tus ingresos y qué porcentaje tiene que ir hacia cada uno de ellos. Entonces, nosotros pudimos ver como, bueno, 15% para comida, 20% para tal cosa y cuánto efectivamente estábamos destinando. Es un poco difícil también organizarse en términos de porcentajes porque la vida, los gastos así inesperados te van llevando para decir, bueno, pago esto y después veo cómo me organizo con el resto. ¿Qué pagas? ¿Cuántos gastos inesperados puedes tener siendo joven? No sé. A no ser que tengas hijos, chicos, yo no me meto con temas de familia porque es un tema que ignoramos. No es nuestra Pero realidad, ¿no? ¿cuántos gastos inesperados puedes tener? Porque el gasto inesperado yo creo que es, se me viene la tarjeta del bolso que me compré. Claro, por supuesto, hermano, o sea, no es inesperado, te lo compraste vos. Entonces, no hay como mucho, siendo honestos, chicos, seamos transparentes acá, no hay muchas emergencias que se presenten. No, se te puede romper algo de la casa, por ejemplo. Pero ¿cuánto podés gastar? Se te tiene que romper, se te tiene que ir la casa encima. Depende. Es decir, las cosas están caras. Bueno, todo eso. Yo creo que se trata de, inclusive esta división habla sobre un fondo de emergencia, habla sobre cómo poder empezar a dividir tu dinero. Chicos, el tema de economía, nosotros obviamente no somos asesores financieros, pero el tema de economía tiene que estar pensado y planificado. Creo que eso es un punto fundamental. Y no saber, creo que esa es la peor costumbre, la ignorancia consciente, no querer saber. Pero también tiene que ver el hecho de sentarte con tu pareja y hablar juntos. Bien. Tener reuniones como de decir, bueno, una vez por semana o una vez cada 2 semanas hablemos. Bueno, tenemos que hablar por Messi Baby, tenemos que hablar de economía. Entonces nos sentamos y decimos, bueno, este mes hay que pagar esto y esto y esto.
Tal vez vos sos el que se organiza más en términos de que lleva más los números, y yo soy como que, ok, hay que hacer esto, esto y esto, y en base a eso nos organizamos juntos para ver cómo resolvemos. El hecho de tomarte el tiempo como pareja, hablarlo, discutirlo, y en base a eso buscar una solución, me parece que es como un consejo muy importante. ¿Cómo era tu relación con el dinero? Porque yo ya expresé más o menos cómo era mi relación con mi familia, cómo fue este cambio en respecto a Argentina y Italia. ¿Pero vos? Yo creo que tengo una relación complicada con el dinero. Creo que ha ido cambiando y está cambiando para positivo, pero yo viví como dos polos opuestos con mis viejos. Mi papá, por un lado, era una persona súper estructurada con respecto al dinero, una persona que se organizaba muchísimo y que podía como ir, tipo, él es economista, entonces tiene como muchísimo control de todo eso y sabe muchísimo de números y sabe cómo gestionar, sabe herramientas de finanzas, obviamente es una persona organizada. Y por otro lado tengo a mi vieja, que siempre de algún modo, ella quizás es un poco más improvisada y mucho más creativa desde ese lado, y ha tenido la posibilidad de emprender. Creo que el espíritu emprendedor lo obtengo, bueno, lo obtengo de ambos, pero principalmente de mi vieja porque lo vive con un entusiasmo que contagia, y eso yo lo he visto desde muy chiquito. Pero su relación también con el dinero es complicada porque tiene esta tendencia es muy dadivosa, entonces da a otras personas y quizás no se prioriza a ella o puede gastar de más. Entonces esos dos polos opuestos hacen como un dilema, ¿qué camino tomo y cuál es el mejor? A lo largo de los años seguramente he ido por un lado o por el otro, bueno, esto es mejor, esto no, porque cuando somos muy jóvenes es así, y después he tomado mis propias decisiones para poder llegar al punto donde estoy ahora, que creo que vos, conociéndome, soy una mezcla justamente entre la organización y trato de ser muy preciso en muchas cosas, pero a la vez hay momentos en los que digo, bueno, estamos acá, vamos a disfrutar, ya estamos en el baile, vamos a bailar. Yo tengo un poco esa filosofía, una sensación de abundancia con respecto al dinero. Cuando tengo que invertir en algo para mi persona, cuando tengo que invertir en un negocio, cuando tengo que invertir en algo, en algún riesgo, lo hago con la certeza de que puedo generar más dinero todavía. Que puedo generar más dinero con eso, o si eso no va, puedo generar más dinero desde otras fuentes. Y hay una realidad, y es que el dinero es una herramienta para el disfrute. Y no podemos obviar esa parte. No hay que tenerle miedo a la plata. Siento que ese temor al dinero, no, me voy a quedar sin plata, no voy a llegar a fin de mes, no voy a tener... Cuando cambiamos eso y empezamos a verlo como un facilitador, como una herramienta que me va a dar comodidades y algo bueno, algo positivo, cuando tenemos una relación positiva con el dinero, cambia nuestra vida también. Vamos a ver algunos mitos y verdades Interesting. respecto a la economía. Es mejor tener cuentas separadas para evitar conflictos. A ver, parejas que nos observan. ¿Es mejor tener cuentas separadas para evitar conflictos? ¿Sí o no? ¿Es mejor tener la economía separada? Yo imagino que la pregunta refiere a eso, ¿no? Como que cada uno pague sus cosas. Bueno, nosotros como experiencia hemos tenido siempre nuestra economía conjunta. Sí. Nosotros prácticamente desde que nos mudamos a Europa hemos tenido nuestra economía conjunta. Está bueno también tener la independencia económica. Cada uno tener su dinero. Los dos trabajamos, entonces cada uno tiene que tener la independencia económica de decir, bueno, me quiero comprar un traje. Obviamente, no hacer gastos desmesurados, porque decís, che, estamos compartiendo nuestra economía, tus gastos me repercuten a mí, entonces si vos haces ese gasto, está bueno que también yo lo haga, como para que sea un poco equilibrado, o ese dinero, organizarnos para ver cómo nos va, porque si no, se desequilibra un poco toda la economía y la plata a cuál va destinada para cada una de las personas. A ver, vamos a hacer una pregunta para el público, a ver qué opinan. ¿Qué pasa? Que lamentablemente nos encontramos en muchas situaciones con Gonzalo en la que por procesos de la vida hay necesidades que yo puedo llegar a tener. Todas las necesidades del mundo. Y que Gonzalo no tiene en este momento. Vamos a poner un ejemplo y ustedes díganos qué piensan. Por ejemplo, yo me hice todo el tratamiento de ortodoncia por segunda vez en mi vida acá en Europa, en Italia. Y es un tratamiento bastante costoso. Gonzalo sostiene que si yo tengo este tratamiento de ortodoncia, que es una necesidad estética, por supuesto, pero una necesidad al fin y al cabo. Que conlleva dinero. Él sostiene que él también debería tener un gasto equivalente. ¿Ustedes qué piensan? Si tu pareja tiene una necesidad, tienen una economía en conjunta y se invierte en esa necesidad, ¿hay que tener el equivalente para la otra persona? ¿O eso lo único que hace es afectar la economía para que se gaste el doble cuando se podría haber gastado la mitad?
e invertir la otra mitad. Díganos qué piensan y abramos un poco, Vamos a ver, el debate. Vamos a leer los comentarios de la gente. Bien, entonces, ¿cuentas separadas o cuentas juntas? Separadas para tener independencia, pero juntas para llevar a cabo la cotidianidad de la vida. Ese creo que es un objetivo que tenemos nosotros ahora, ¿no? Como poder tener nosotros personalmente, porque ahora estamos como, bueno, dentro del conjunto, haciendo nuestros gastos personales, pero ahora estaría bueno como tener nuestros fondos separados, como poder tener un pequeño ahorro separado, ¿no? Y poder tener como esa libertad de, bueno, de mi plata, gasto esto. Esta vez te invito yo, vamos a dar un viaje. Claro, eso también, sí, es verdad, sí, porque tenemos todo muy, muy juntito, muy juntito. No hay espacio para la sorpresa. Sí, es verdad, eso es cierto, mi amor. Tenés que ahorrar para mi anillo nuevo que me Hablar de dinero antes de casarse trae mala suerte. Mito, para mí es mentira. O sea, si hablas de dinero antes de casarte, justamente para que las cosas queden claras, para ser honestos. Chicos, hablar de dinero antes de casarse es necesario. Fundamental. Sí, para fundamental, mí es necesario. Chicos. No cometan el error de no hablar de dinero con la persona con la que pretenden tener una vida, porque se pueden encontrar en un gran problema. Es decir, es importantísimo entender qué es lo que pasa con la otra persona, cuáles son los miedos que afronta, cuáles son las situaciones con su familia, cuál es su relación con el dinero. Es importantísimo porque una relación, un matrimonio, es una sociedad en muchísimos aspectos. Eso sí, siento que se perdió. Que el matrimonio es una sociedad. Entonces, tus decisiones afectan a las otras personas, a la otra persona, y tiene que ser cada decisión tiene que ser también llegar a un acuerdo. No se entiende que el matrimonio es una sociedad, no se lleva como ese concepto. El tema es que, ¿cuál es el concepto de una sociedad? Yo creo que una sociedad se basa en procesos, en estándares, en cuáles son esas cosas que se aceptan sin necesidad de corroborar con el otro. Creo que se trata de establecer los procesos. ¿Qué es lo aceptado? Che, ¿qué está bien? ¿Está este evento? ¿Está bien que pongamos esta plata? ¿Está bien que invertamos en este viaje? ¿Está bien que le regalemos este nivel de regalo al otro? Es decir, establecer esos procesos, llegar a esos acuerdos para que se mantenga esa individualidad en base a los principios que se establecen juntos. Creo que ese es el punto de las sociedades, de un buen partnership, ¿no? Como decir, confío plenamente en la independencia de esta otra persona porque no me tiene que reportar a mí. Simplemente tiene que hacer las cosas en base a los principios de este conjunto más grande que no es ni él ni yo, sino que somos nosotros. El siguiente es, el que gana más dinero toma todas las decisiones. Cero. No, absolutamente no. No creo que debería ser así. Tal vez en sociedades machistas ocurre. Ah, bueno, es un mito en todo. No es un mito, claro, es una realidad que ocurre, pero no significa que sea lo más saludable. Que debería ser erradicado. Volviendo a la anterior, el matrimonio es una sociedad. Entonces, si el marido gana más, es seguramente porque la mujer tomó la decisión de criar a sus hijos, de dar su tiempo para quedarse en su casa. Entonces, ese es quédate vos, chabón, a trabajar y cuidar a mis hijos. Es una decisión que se toma en el matrimonio. Es como un concepto básico de entender, y es que si la mujer fuese pagada por las horas en las que está cuidando al hijo, claro, y las horas que la economía de matrimonio se está ahorrando en una niñera, en cuidados, en comidas externas, en lo que sea, para que la mujer esté ahí, es plata que se está generando dentro de la misma economía. Hay un aporte activo de la economía. No está contabilizado, y no hay una costumbre de contabilizarlo, pero hay un aporte activo. Es un trabajo en equipo. Pero bueno, creo que también la dinámica de padre proveedor, mujer que se queda en casa, por suerte se está terminando. Ahora, la mujer trabaja hoy en día. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Exacto. Y también por otra parte, el hombre se queda cuidando a los hijos. También está esa realidad. Está cambiando totalmente. O el hombre que es papá soltero. Por suerte está esta grandísima diversidad ahora que nos permite jugar y ser más inteligentes con nuestro dinero. Ahorrar significa renunciar a cosas que te hacen feliz. Puede ser que ese concepto sea en partes verdad, porque si quieres ahorrar, evidentemente no puedes ir de shopping todos los días. O viajar, hacer un viaje todos los meses. Evidentemente tenés que buscar el equilibrio. A ver, yo creo que en tu discurso hay una relación directa entre felicidad y como el placer, es como una visión muy hedonista desde muchos lados. Como hablas, bueno, no puedo ir de shopping, no puedo comer, no, afuera. Bueno, pero la felicidad, ¿no? La felicidad es eso necesariamente. Darte los gustos
que quieras. Irte de shopping, comer fuera, viajar. Pero siguen siendo cosas que están relacionadas directamente con el placer. Y yo creo que justamente ese concepto de, bueno, la felicidad está en vivo en una playa, que lo hemos hablado nosotros en otras ocasiones, vivo en una playa, acostado, una playa paradisíaca, llega un punto en el que te cansás de eso porque no hay un propósito atrás. Sí, renunciás a cosas, te diría yo. Está la renuncia a cosas, sí, pero está el trabajo consciente de estoy viviendo para un propósito. Entonces, yo sí lo consideraría a ese punto como un mito. O sea, que no necesariamente tenés que renunciar a las cosas que te hacen feliz, sino que amplía lo que te hace feliz. Es un proceso, entonces. Es el proceso de la creación. Vivir felizmente el proceso. No podemos esperar a que, bueno, justamente no este concepto de esta renuncia, este sacrificio me lleva hacia ese lugar feliz. No, mi lugar feliz es todo esto que vivo mientras construyo todo esto otro que quiero ser. Este último tiempo hice ese cambio de mentalidad. Sí. Tener una mente positiva, voy al trabajo, ejemplo. En lugar de decir, estoy 10 horas acá dentro del trabajo, no, el día está divino, hay un solazo, puedo caminar, me he visto divino, paseo por Roma, disfruto del sol, en mi hora libre voy a tomar sol, leo un libro, disfruto de mi vida, de mi día. En un libro que estoy leyendo, que se llama El monje que vendió su Ferrari, dice al respecto, ¿no? Habla al respecto de cuando podemos manejar y controlar lo que pensamos, podemos ser dueños de nuestras vidas. Entonces, es totalmente real eso. Me encanta. Repetilo. Cuando... a la cámara. Cuando tomamos el control de nuestros pensamientos, somos dueños de nuestras vidas. Wow. Muy bien. Hemos llegado al fin de este tercer capítulo capítulo. Yo honestamente me he quedado con ganas de seguir hablando de esto. Podemos hacer una segunda parte. Pero podemos hacer una segunda parte. Si es que les gusta, podemos explorar nuevas cosas. De hecho, tenemos como opciones para poder hablar de las herramientas que usamos, de muchas otras cosas más que le podemos pasar. Háganos saber si quieren una continuidad de este tema, así en los comentarios, así en base a eso nos organizamos para hacer la continuidad del mismo. Para hacer algo muy lindo. Y nuestra tradición. Vamos a hacerla, vamos a ver qué nos depara el destino. Y esto, recuerden, es para ustedes, porque si lo escuchan y lo leen en este momento con nosotros, es porque lo tenían que escuchar. ¿Qué dice? No tenés que preocuparte por el futuro. ¡Qué fuerte! ¿Será? No tenés que preocuparte, tenés que ocuparte. Me gusta mucho más eso. A la próxima, muchísimas gracias por vernos, gracias porque hemos tenido una linda acogida de los primeros capítulos y vamos a seguir preparando cosas maravillosas para todos. Síganos en nuestras redes, denle me gusta. Suscríbanse. Suscríbanse. Nos vemos la próxima. Chao.